yo me quedé pensando y dije, yo creo que ya no voy a pasar porque ya ellos hablaron mucho y creo que ellas explicaron muy bien. La verdad, estoy muy feliz por ellas, los felicito y tal vez se sintieron nerviosas porque es normal. Yo hace mucho tiempo no me paro a predicar su palabra y cuando el hermano Héctor me dijo, yo estaba como que, me llama después porque estaba pensando en una respuesta, pero resulta que en esta semana también me sentí un poco mal de salud y hoy le dije al hermano Héctor, yo no sé si voy a poder hacerlo porque me he sentido muy mal y me dice, hermana, con la ayuda de Dios lo va a hacer. Y es como que, como dijo la hermanita, no acepto un no por respuesta y damos gracias a Dios porque Él ha puesto a un líder que siempre nos está impulsando a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Y bueno, escuchándolas a las dos jóvenes, realmente estoy sorprendida cómo explicaron la palabra de Dios y se escucharon como si ya lo habían hecho antes. Aunque fue su primera vez, yo las felicito, en verdad, espero que no sea la primera vez aquí, pero muy bien. Bueno, ellas estaban hablando acerca de el versículo de Primera de Timoteo, capítulo 4, 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo no sé cuánto les había pasado de que siempre escuchaban mencionar esa frase como ninguno tenga en poco su juventud. Y yo nunca me había como detenido en esa parte a qué se refería. Su juventud yo pensaba que se refería directamente a los jóvenes, que no tomáramos en poco la juventud y pues nunca me había puesto a analizarlo y hoy que nos tocó este tema me quedo pensando y analizando, ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando Pablo está aconsejando a Timoteo en esta parte es donde le dice, seguramente Timoteo por ser un pastor joven, la iglesia lo menospreciaba seguramente porque eso pasa a menudo, tal vez por ser una persona inexperta, las personas que han recorrido más o tal vez tienen más experiencia dicen, pero ¿cómo él me va a venir a enseñar a mí? Si yo tengo más experiencia, yo tengo tantos años en el evangelio, ¿cómo me va a venir a enseñar a un joven que apenas está empezando? Y esto no pasa solamente hoy en día, sino que si lo vemos hasta en la Biblia, aconteció con muchos jóvenes que Dios levantó en aquel tiempo. Y si nos vamos a la Biblia, hubieron muchos jóvenes que Dios resaltó en la historia, como lo fue Daniel, José, Gedeón, y si yo nombrara son muchísimos jóvenes, pero cada uno de ellos tuvieron cosas en las cuales tuvieron que enfrentarse, porque siempre hubieron personas que querían detener lo que Dios les había dado. Muy a menudo yo he escuchado cuando tal vez un hombre usado por Dios, o un evangelista, un pastor, dice, yo quiero ver a un David, yo quiero ver a un Samuel en estos tiempos. Y analizando yo la palabra, me quedaba pensando y digo, mientras yo me tomé el tiempo en investigar un poquito sobre las cualidades de algunos de los jóvenes que Dios resaltó en la Biblia, tomando en cuenta a Timoteo, me daba cuenta que cada uno de los jóvenes tienen cualidades diferentes. Entonces, yo digo, ¿por qué yo me voy a parar acá enfrente y voy a decir a uno de los jóvenes, yo quiero que tú seas un David? Dios siempre usó a cada uno de esos jóvenes conforme a las cualidades que ellos tenían. David fue un joven valiente, un joven que para que se enfrentara a un león, a un oso y sobre todo a un gigante, tuvo que tener valor. Y así sucesivamente, como Daniel cuando se enfrentó al rey. Yo no sé si en su lugar yo lo haría, no lo sé, pero como a lo que quiero llegar es que cada uno de los jóvenes que están aquí tiene diferentes cualidades. Mis cualidades son las que Dios ha puesto en mí. Algunos de los que están acá no pueden compararse con las mías porque Dios ha puesto diferentes cualidades. Y esas cualidades que Dios ha puesto en la juventud es la que Dios quiere usar para que ellos trabajen en su obra. Y
como decía la hermana Celina, que Dios ha puesto dones diferentes en cada joven. Algunos tal vez Dios los va a levantar como profetas, otros Dios tiene un llamado más adelante como tal vez evangelistas, como ministros de alabanza, como personas que salgan a predicar su palabra, como hombres o mujeres de oración en un futuro. Yo no lo sé, porque yo siempre he pensado que cada uno tiene algo de parte de Dios que no lo tiene el otro, porque lo que uno hace bien, el otro tal vez no puede hacerlo. Entonces, por esa razón, no es bueno nunca traer la comparación en la juventud, porque eso lo único que trae es que los jóvenes se sientan ansiosos, como, o sea que yo tengo que ser como tal persona, porque si no, entonces no sirvo, no soy la persona correcta para hacer el trabajo que Dios me ha mandado. Yo siento que las personas, los ancianos de la iglesia, las personas que están sobre ellos, los encargados o las personas más adultas, deberían de tomar en consideración esto, de que no es bueno traer a la comparación, porque yo sé y creo que así como Dios un día me llamó a mí y me trajo a este país con un propósito y que por su misericordia aún sigo de pie, yo sé que a algunos de los jóvenes, aunque tengan su corta edad, están con el deseo y la disposición de servir al Señor, porque por esa razón están aquí sentados. Creo que si no hubiera ese deseo en sus corazones, no estarían en este lugar. Si no, estarían por allá, en su casa, tal vez haciendo otras cosas. Pero ellos están aquí y le damos gracias a Dios por ellos. Porque vemos un número de jóvenes bastante considerable que hoy en día en muchas iglesias ya no se mira. Y le damos gracias a Dios por eso. ¡Aleluya! Y usted se fija, cuando se ponen de pie, a mí me encanta escucharlos. Porque cada uno de ellos trae algo que enseñar a su corta edad, pero ellos entienden muy bien lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y eso es, yo sé que es Dios a través de hermano Héctor poniéndose a sentir de ponerlos a ellos a enseñar su palabra, porque es así como ellos se van a ir preparando cada día para servir al Señor y van a ir descubriendo cada día el conocimiento, van a ir descubriendo cada día el don que el Señor ha puesto en ellos. Amén. Señor, aleluya. Vamos a continuar. Escuchaba algo acerca de que los adultos a veces tratan como de minimizar la corta experiencia de los jóvenes. Y eso es así. A veces se escuchan comentarios, a veces no directamente te van a venir a decir, tú no lo puedes hacer, o tú qué me vas a enseñar a mí. Incluso a veces de la familia se escucha eso. Cuando tú tienes un comentario o tú quieres dar tu punto de vista, o tal vez tú quieres decir, sabes que esto quedaría mejor de esta forma. Entonces hay personas que tratan de minimizar tu conocimiento. Y yo considero que cuando Dios pone la sabiduría en una persona, sea joven, aunque sea de corta edad, esa persona quizás puede tener un mayor conocimiento a comparación de otras personas que han recorrido más la vida. Y pues yo no estoy minimizando el conocimiento de las personas que tienen ya 40, 50 años, que tienen mucha experiencia y mucho que enseñarnos. Entonces yo creo que en vez de minimizar, como expresaban las hermanitas, en vez de minimizar el conocimiento de los jóvenes, es de ser mejor como una ayuda, ¿sabes? Esto lo deberías hacer de esta manera, esto se debería hacer de esta forma. Porque si tú te das cuenta, si nos vamos a la Biblia, Timoteo tenía un sucesor y era Pablo. Pablo lo aconsejaba. Entonces, ¿cómo esperamos que un joven crezca en conocimiento, en sabiduría, si no hay personas indicadas o personas señaladas para que le dé un seguimiento a esa joven o a ese joven? Entonces, ¿cómo esperamos ver una juventud como la que tal vez estaba antes, si no hay sucesores que digan, que se dispongan, yo voy a tomar a este joven como alguien que le voy a dar un seguimiento en su vida? O sea, hoy en día yo creo que en vez como de ser críticas destructivas acerca de la nueva generación o de la juventud, es ayudarlos y aconsejarlos. Y mencionaban algo que me llamó mucho la atención, y es de que a veces las palabras pueden servir para construir o destruir. Entonces hay que usar las palabras
para construir a las personas, para ayudar a ese joven o a esa joven a crecer en el Señor, dando gracias a Él porque ellos están aquí y están en el lugar correcto, porque sería más triste, más difícil verlos salir por esa puerta y no regresar más. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la culpa, y de eso un día vamos a dar cuentas a Dios. Entonces, hermano, cuidemos lo que nosotros decimos, porque aparentemente quizás usted dirá, es un joven y no va a prestar atención a lo que está diciendo o estoy diciendo, pero créanme que a veces hasta los niños prestan atención a ciertos comentarios. Entonces es necesario que le digamos al Señor, dame sabiduría para enseñar, para construir en la vida de los jóvenes. Y yo voy a ampliar un poco en lo que dice más adelante en el versículo, bueno, en el 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, le dijo Pablo a Timoteo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando se refería que fuera ejemplo en palabras, él se refería que es en cómo nosotros hablamos, nos expresamos, aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. El lenguaje que nosotros usamos, ese puede edificar o destruir a una persona. Tiene que ser un lenguaje que sea edificativo y honesto ante los demás, y que los demás digan, esa joven o ese joven habla diferente. Porque imagínate una persona que diga que es cristiana, pero allá afuera anda usando palabras como habla el mundo, o a un joven que no ha conocido a Dios. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo nosotros lo vamos a reconocer como hijos de Dios? Entonces ahí es donde debemos de tomar en cuenta que Pablo está enseñando a Timoteo que tiene que ser ejemplo en palabras. Incluso cuando una persona viene a ti y te cuenta un problema, tú como joven, por eso es importante leer la palabra de Dios, hablar con Dios para que Él nos dé la sabiduría y saber cómo darle palabras de consolación a esa persona que está necesitando una palabra de nosotros. Amén. El segundo punto es en conducta. Dice, tener un estilo de vida coherente, es decir, un estilo de vida real, no un estilo de vida así como inconstante, como doble vida. Es ser una persona que así como somos aquí afuera, ser allá. Exacto, somos aquí adentro, somos afuera. En conducta y en todo lo demás, que la gente vea la diferencia. Amén. Aleluya. El tercer punto es amor. El tercer punto dice mostrar amabilidad, perdón y buena voluntad hacia los demás. Así como muchos de acá pues todavía están estudiando, pues algunos tal vez trabajando, pero creo que en esos lugares es donde nosotros vamos a mostrar la diferencia. Si alguien te pide un favor, ¿cómo tú le vas a contestar o cómo tú le vas a responder a esa persona? Porque imagínate, a veces puede que alguien que nunca ha conocido a Dios tenga mejor forma como responder o ser más amable que una persona que es cristiana. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? Entonces, creo que ahí es donde nosotros debemos demostrar la diferencia. Pero a veces es triste porque nosotros que decimos reflejar el amor de Cristo y comportamos de una manera que damos mucho que hablar. Entonces es necesario que tomemos en cuenta esto, que Cristo se refleje en nosotros allá afuera, porque de nada me sirve que nosotros prediquemos y hablemos de tanto de Dios, pero nuestra conducta hable mucho de nosotros, porque al final nosotros predicamos con lo que somos y vivimos, los demás están mirando, y lo que tú eres como ser humano es lo que el mundo está mirando, la diferencia. Amén. Vamos al siguiente punto y es espíritu. Dice, esforzarte por tener una actitud positiva, ser agradecido y tener buena voluntad.
cada día nosotros tenemos que tener una actitud positiva ante los demás, aunque por dentro tal vez nos sintamos tristes, destruidos, porque no siempre vamos a estar en un nivel arriba. Hay veces que no vamos a tener ganas ni siquiera de dirigirle la palabra a nadie, pero aún en medio de todo eso, nosotros tenemos que mostrar una buena actitud ante los demás, ante los compañeros de trabajo, ante el compañero de la escuela, ante los demás allá afuera, porque eso habla mucho de nosotros. Muy bien, si por allá te ven y alguien dice, oh, pero ese va a la iglesia a camino de santidad, pero miren cómo es, todo arrogante, y eso, la verdad, no habla bien de uno. Amén. Así es que tenemos que esforzarnos cada día. Yo sé que hay veces que nos levantamos tal vez sin ganas, pero los demás no tienen la culpa como nosotros nos sentimos. Es importante que cada mañana le digamos, Señor, mira cómo estoy, pero yo te pido que me ayudes a que este día pueda vivirlo como si mañana no existiera, y ayúdame a ser amable con los demás, porque tal vez los demás van con sus problemas, pero ellos no tienen a quién acudir, pero nosotros sí tenemos a quién acudir, y es a Dios. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar palabras de aliento a otra persona si tú quizás estás necesitando? Pero para eso estamos aquí en la tierra, amén. El siguiente punto es fe. Punto número 5, y es mostrar una confianza sólida con Dios en todas las circunstancias. A veces esto es una de las cosas que más nos cuesta, y es difícil cuando estamos rodeados de personas que no conocen de Dios. Cuando estamos pasando una circunstancia, el mundo está a la expectativa de cómo tú reaccionas, cómo tú te mueves en medio del problema, cómo tú actúas en medio del problema. Entonces, si nosotros en ese momento no actuamos con fe y empezamos a renegar, entonces, ¿cómo tú vas a hablar de un Dios de un Dios de fe, de un Dios de amor, si cuando te vieron en un problema tú actuaste de una manera que no fue la correcta? Entonces no te van a creer. Entonces es importante que cuando pasemos por momentos así, tengamos siempre la confianza y la fe en Dios, que el Señor va a tomar el control de tu problema, que el Señor va a resolver tu problema, y así tú puedes decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo pasé por esto, pero el Señor me ayudó. Entonces esa persona dirá, sí es cierto, porque yo vi a esa persona cuando pasó por tal problema y la vi tranquila. Entonces quiere decir que esa persona sí pone la confianza en Dios. Y el siguiente punto es pureza. Ese punto número 6. Dice, estar libre de impureza, tanto en su sentido material, moral y espiritual. Ser íntegro, honesto, tener un corazón puro. Ahí es donde a veces nos cuesta bastante, porque pues aquí, como muchos dicen cuando están aquí enfrente, pues todos lo vemos hermosos, nos vemos con alas, como que ya vamos para el cielo, ¿verdad? Pero realmente lo que está dentro de nosotros solo Dios lo conoce. Amén. Entonces es ahí cuando todos podemos fingir algo que no sentimos, algo que no somos. Entonces la pureza, esa es la que realmente Dios está mirando. Yo siento que en ese punto debemos de tener mucho cuidado, porque a quien tenemos que agradar es a Dios, no al que nos mira aquí abajo, porque a mí no me va a salvar el pastor ni los líderes. El que me va a dar salvación es Dios. Y el que está mirando mi corazón y mis intenciones es Dios. Entonces debemos de cuidar nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice que es de ahí donde emana la vida eterna. Entonces yo tengo que cuidar lo que guardo dentro de mi corazón. Entonces si yo digo, ¿sabes qué, hermano? Cuentas conmigo, yo te amo, pero por dentro estoy diciendo lo contrario, entonces Dios está mirando mi hipocresía, mi doble cara. Entonces, hermanos, es ahí cuando debemos de cuidarnos, porque creo que la juventud de hoy en día está pasando por una situación muy difícil, y es como el mundo está hoy en día. Estamos en unos tiempos difíciles donde los jóvenes están teniendo bastante como presión del mundo. Pero es ahí cuando debemos como iglesia levantarlos y decirles, Señor, en estos tiempos aún difíciles es cuando creemos y confiamos que aún se pueden levantar jóvenes
como en aquellos tiempos. No comparándonos, porque tal vez aquellos eran otros tiempos también, hoy son otros tiempos. Pero yo sí creo que hoy en día también pueden levantarse jóvenes con esa disposición de servir al Señor con esa misma intensidad. Yo lo creo, no sé ustedes, pero yo sí lo creo. Amén. Porque saben, cada uno de los jóvenes que resaltan en la Biblia como Samuel era un joven dedicado al servicio del Señor desde niño, dice la palabra de Dios, y mostró obediencia y profunda fe, profunda fe. Luego veamos cómo era David. Era un joven pastor que demostraba valentía ante derrotar un gigante. Y está lo que es Jeremías. A pesar de ser joven, fue llamado a ser un profeta y tuvo que enfrentar la posición del pueblo a quien él hablaba. Daniel demostró una gran fe y pureza de vida, negándose a contaminarse con la comida del rey. Y Timoteo, del que estamos hablando ahorita, es un joven colaborador de Pablo, elegido para el ministerio. Demostró una fe genuina y valentía en el servicio. Entonces, si vemos, cada uno de los jóvenes era distinto, pero todos iban con el mismo propósito de servir al Señor. Amén. Y como vemos aquí hay jóvenes, unos son introvertidos, que no les gusta mucho pues, hablar. Yo me considero un poco así, que no soy mucho para estar hablando así en público, me cuesta y me pongo muy nerviosa. Pero hay jóvenes extrovertidos que eso no tienen pena para nada. Entonces yo siento que Dios usa todas esas cualidades para su servicio. Amén. Cada uno de los jóvenes que ustedes ven sentados acá tienen un ministerio, tienen un sueño, tienen una visión. Y yo creo que un día, si ellos continúan con ese deseo, con ese anhelo y poniéndolo en manos de Dios, ese sueño se va a cumplir y se va a hacer realidad. Y con la ayuda de los hermanos que estamos aquí, orando por esos jóvenes que van a llegar a cumplir el propósito de Dios en su vida. También creo que hay jóvenes acá que tienen el sueño de ser un profesional, de ejercer una profesión en un futuro, de servir al Señor. Y yo creo que eso lo van a alcanzar con la ayuda de Dios. En alguna ocasión yo le dije a una joven: está bien que tú te realices como una profesional, pero nunca olvides lo que Dios te ha dado. Porque ¿de qué nos sirve alcanzar el mundo, alcanzar tantas cosas aquí en la tierra, pero si perdemos algo más valioso que es la salvación? De nada nos serviría. Entonces es importante que lo de Dios siempre sea primero y después lo demás. Yo creo que un joven puede prepararse. Yo sé que hay muchos acá con sueños y anhelos, pero siempre y cuando poniendo a Dios en primer lugar y no dejando lo que Dios les ha dado por un lado por alcanzar un sueño terrenal. Porque es importante. En la Biblia vemos cuántas personas eran preparadas, pero también servían a Dios con esa misma intensidad. Y así les invito a los jóvenes que sigan soñando, que sigan creyendo, pero también sirviendo al Señor y no alejándose de lo más importante, que es el servicio del Señor. Amén. ¡Aleluya! Y yo creo en su potencial. Creo que aquí hay jóvenes que en un futuro los vamos a ver con un ministerio. Amén. Pero no escuchen palabras negativas, esas háganlas a un lado. Escuchen palabras positivas, personas que sean positivas, que los animen a seguir adelante. Amén. Así que yo creo que hasta aquí ha llegado mi tiempo. Que el Señor les bendiga. Sigamos gozando.